Colombia es un país mitológico privilegiado por la naturaleza. Es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Posee el 14% de la fauna y la flora del planeta, el quinto en recursos naturales y el 12º de áreas protegidas. Es un paraíso porque es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se pueden encontrar nuevas especies de flora y fauna, ya que el 50% del territorio colombiano permanece aún inexplorado. Colombia es el único país de América del Sur que tiene costa sobre dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El país se extiende desde el Mar Caribe hasta el río Amazonas y desde los ríos Orinoco hasta el Océano Pacífico. Un lugar apropiado para que se desarrollen especies de fauna y flora. La Agencia Nacional de Infraestructura suscribió con Yuma Concesionaria el contrato de concesión número 007 de 2010 para que el concesionario, por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, construya una segunda calzada, rehabilite y mejore la calzada existente, opere y mantenga el sector desde el proyecto vial Ruta del Sol. Este proyecto se compone de dos corredores viales, San Roque Cesar hasta Valle de Ciénaga Magdalena y el Carmen de Bolívar hasta Valledupar Cesar. Estos corredores hacen parte de la Ruta 45 y de la Ruta 80 de la Red Nacional de Vías de Colombia. Tienen una extensión aproximada de 465 kilómetros que se enlazan a 601 kilómetros de los sectores 1 y 2, los cuales facilitarán la conexión mediante vía terrestre del centro del país con las costas Atlántica y Caribe, además de cumplir el objetivo del Gobierno Nacional de mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los colombianos. El proyecto, que está diseñado para permitir una velocidad de 100 km por hora en la totalidad del corredor San Roque Valle de Ciénaga y en la parte del corredor Valledupar El Carmen de Bolívar. Lo anterior redundará en una reducción sustancial de los tiempos de recorrido. Adicionalmente, el recorrido del sector 3 de la Ruta del Sol, además de los beneficios en lo que a tiempos de viaje se refiere, estará soportado por el ofrecimiento de servicios al usuario que, unidos a la calidad de infraestructura a ofrecer, le permitirán a los usuarios un viaje confortable y seguro. Tras la realización de la caracterización biótica en el estudio de impacto ambiental para el sector 3 del proyecto Ruta del Sol, comprendido entre Cuatro Vientos Tosconia y la Ruta Nacional 4516, localizado en el departamento del Cesar, se registró la presencia en el área de influencia directa del proyecto dos especies de epífitas denominadas Bromelia crisantha y Tillandsia flexuosa, las cuales, según la resolución 0213 de 1977 del INDERENA, adoptada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con respecto a musgos, líquenes, lamas, parásitas, chiques y orquídeas, que declara veda en todo el territorio nacional el aprovechamiento, transporte y comercialización de las especies y las declara como plantas y productos protegidos, se encuentran categorizadas como especies en vedas. Nos ocuparemos en esta ocasión del rescate del manejo de la Tillandsia flexuosa dentro de este corredor vial comprendido entre Bosconia Cuatro Vientos, que atraviesa por pastos arbolados, bosques abiertos, pastos enmalezanados, pastos limpios, vegetación secundaria y cobertura vegetal tipo mosaico. El Código Ambiental colombiano contempla el componente de afectación, remediación y rescate de la flora y fauna nativa antes de impactar un área determinada. Un equipo conformado por profesionales de biología e ingenieros ambientales anuda esfuerzos para retirar del área de influencia directa del proyecto esta epífita con el fin de salvaguardarla, debido a su grado de amenaza, catalogándolas como especies en vedas para su posterior traslado a sitios seguros donde se garantiza su fertilidad para finalmente ser monitoreadas. Una epífita es una planta que vive sobre otra planta. Ejemplo de ello son las bromelias, las orquídeas, los santuarios, los musgos y los líquenes, entre otras. Contrario a las creencias popular, la epífita no son parásitas. Ellas se alimentan de las macropartículas que viajan por el aire y de la materia orgánica que se acumula en los troncos de los árboles. Fijan nutrientes esenciales para el ciclo trófico de los bosques y cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica sin ocasionar daño alguno a su hospedero. Existen aproximadamente 14.000 especies de epífitas en el planeta, de las cuales más de 2/3 son orquídeas. En Colombia existen más de 4.100 especies. El siguiente paso de rescate de epífitas es la búsqueda e identificación
haciendo recorridos previos a intervención del equipo responsable. Una vez identificadas, son removidas de sus árboles hospederos, ocasionando el menor daño posible al individuo. Posteriormente son rotuladas para ser reubicadas. El proyecto Ruta del Sol encontró un tipo de bromelia denominada como Tillandsia flexuosa o comúnmente llamada gallito. En mayo de 2012 se realizó un inventario para determinar la abundancia de esta especie, arrojando como resultado un total de 29 individuos en el sector de Bosconia La Loma. Sin embargo, en este año, previo al inicio de actividades de obra, se establecieron 69 individuos de Tillandsia flexuosa para reubicación. La Tillandsia flexuosa o gallito se caracteriza por su tamaño pequeño y su hábito epífito, que suele alternarse con una condición explícitamente terrestre. Sus hojas densamente constreñidas forman una roseta en zigzag de aspecto recurvado. En su etapa de reproducción aparece una flor de pétalos tubulares y erguidos, de hasta 4 centímetros de longitud y de colores blanco, rosado, incluso purpúreo. En razón a estas características florales, es recurrente su uso como ornamento y como fuente de néctar para la fauna. Ecológicamente, esta especie tiene la función de formar nichos para otros organismos y, debido a su anatomía vegetal, estas plantas pueden formar en su base reservorios de agua que contribuyen a excelentes microclimas donde habitan diversos organismos, y también forman asociaciones simbióticas con hormigas y otros insectos. Las zonas escogidas como destino final de material vegetal trasladado reunirán las condiciones climáticas óptimas y similares a la zona de donde fueron extraídos los individuos en veda. Se estableció con el propietario del predio del préstamo de árboles como hospedero para reubicar los individuos de gallito. Cabe resaltar que se realizó sensibilización con los dueños de predios sobre la conservación de estas especies. Por lo tanto, se pactó la no tala de esos árboles para garantizar la supervivencia de la especie. Los forfitos u hospederos seleccionados cumplían con las siguientes condiciones. Se escogió la misma especie de forofito u hospedero del cual fue extraída la especie epífita, Tillandsia flexuosa. Se escogieron individuos que prestaban ramas con el menor grado de inclinación posible y dentro de estas zonas cercas al fuste, con tal fin que garantizaran la mayor probabilidad de retención de nutrientes y agua. Los hospederos seleccionados fueron marcados, georreferenciados y fotografiados para su ubicación y posterior seguimiento. Se ubicaron las plantas en posición y condiciones similares de donde se extrajeron con el fin de garantizar que la planta siga prestando sus servicios. Las ramas donde se encontraron los individuos a ser reubicados se retiraron del árbol y fueron trasladadas y adheridas al nuevo forofito. La epífita removida fue depositada en cajas plásticas. Este material fue debidamente marcado con un número consecutivo que correspondía al sitio donde fue extraído. Se elaboró una ficha de seguimiento del traslado e implementación con fotografías como apoyo al seguimiento. Se aplicaron las medidas de manejo para la extracción de la veda con el fin de reducir el corte o maltrato de las raíces de la planta. En primera medida se utilizaron las manos y solo cuando fue necesario se usaron herramientas de jardinería que permitieran levantar cuidadosamente la corteza del forofito pegada a la raíz de la epífita. Luego fueron fijadas con amarres al nuevo forofito. Dichos amarres se hicieron con fibra natural de fique, envolviendo el trozo del forofito cortado al forofito nuevo. Generalmente este tipo de amarres duran un año, periodo en el cual la planta produce raíces nuevas. Asimismo, este amarre favorece la retención de la humedad y de los nutrientes para la subsistencia de las plantas. En caso de ruptura o quiebre del procedimiento se repetirá con los mismos parámetros. Los individuos se reubicaron sobre los siguientes forofitos u hospederos donde se registró la presencia de Tillandsia flexuosa, Trupillo, Prosopis juliflora y Dividivi. Estos forofitos tuvieron una altura mínima de 4 metros y tuvieron un buen estado fitosanitario y óptimo para los individuos de Tillandsia flexuosa. Los forofitos sobre los que se hayan reubicado los individuos de Tillandsia flexuosa fueron marcados con el fin de reconocerlos y ubicarlos para facilitar de esta manera el seguimiento y monitoreo de la epífita. En cuanto al resultado del levantamiento de veda, en total se registraron 69 individuos de Tillandsia flexuosa. La mayoría de estas especies se ubicaron sobre las coberturas de suelo de pastos arbolados y bosques abiertos, donde se presentan unos pocos árboles muy dispersos. En el margen izquierdo, sentido sur-norte del proyecto Ruta del Sol, sector 3, mejoramiento vial. Se registraron 60 individuos creciendo sobre Trupillo, Prosopis juliflora y 9 individuos sobre Dividivi.
Los individuos escogidos se encontraban en buen estado fitosanitario. La mayoría de los individuos eran adultos con inflorescencias e inflorescencias. Sin embargo, se reubicaron plantas en estados juveniles con gran cantidad de hojas para resistir el cambio de ambiente. En total se escogieron 6 forófitos hospederos sobre los que se desarrolla la tilancia flexosa, 5 de trupillo, Prosopopis juliflora y 1 de dividivi. En cuanto a las especies de forófitos hospederos, cabe destacar que se escogieron solo 6 forófitos por petición del propietario del predio, quien solo autorizó esta actividad. Una vez trasladadas, los forófitos deben ser monitoreadas para su restablecimiento, tomando las medidas necesarias como reglas permanentes. Debemos hacer énfasis en la educación y concientización sobre la conservación de la flora local, involucrando a la comunidad con capacitación y herramientas de sensibilización para darle importancia a las epífitas y los bosques que lo contienen. De esta manera se pretenden tener hábiles los polinizadores y dispersores, los cuales resultan ser fundamentales para la dinámica de los bosques. Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo al desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz.